Hoy en Línea Directa queremos hablar de una parte de la medicina que muchas veces el paciente no ve, pero que toca casi todo, la informática en salud. Desde el registro en un hospital hasta los resultados de laboratorio, farmacias, radiología, facturación, seguridad del dato y comunicación entre los médicos. Hay sistemas que deben trabajar juntos para que el cuidado funcione. Así comienza Línea Directa con su servidor, el doctor Leo Valentín. Saludos amigos, hoy nos encontramos con Joan Manuel Pérez Pinilla, presidente de HIMSS Puerto Rico y líder en transformación digital de los servicios de salud. Joan, bienvenido, un placer tenerte aquí. Encantado. Pues para mí este tema es sumamente importante, es un tema de la salud que, como mencionábamos, los pacientes a veces no ven o si lo ven, no lo ven del todo, porque hay muchos elementos pasando aquí. Cuéntanos primero que nada un poco sobre tu formación, qué te lleva a este campo y qué es este campo de informática en la salud. Pues mira, mi formación, yo estudié administración de empresas, sistemas de información. Originalmente todo esto de la industria de salud realmente fue por una oportunidad que me surgió hace ya como 12 años atrás de representar récord médico electrónico. Era más un rol de venta, pero con el background de sistemas pues fui descubriendo un mundo que yo realmente... el chiste en mi casa es, mi familia viene, tengo background de gente en el mundo de la salud. Yo siempre dije que yo no me quería dedicar a esto y hoy en día, irónicamente, eso es lo que hago Eso pasa. de diario, pero realmente descubrí un mundo de algo que me apasiona. Hay un montón de oportunidades y tiene esta experiencia bien gratificante de que estás haciendo algo que le estás dando de vuelta a la comunidad, porque lo que estás haciendo genuinamente toca vida. Totalmente. Y una parte interesante es que en el punto donde nos encontramos y posiblemente donde comenzaste esa trayectoria es uno de los momentos de más cambios en la salud, de la más transformación. Sí. Y eso no siempre pasa, a veces lo podemos dar por sentado, pero toda la innovación que ha habido, los cambios en tecnología, y mencionabas bien lo de récord médico electrónico, que es como muchos médicos primero entraron a conocer de este tema, pero hay un antes y un después y no se limita solamente al récord médico electrónico. En cuanto a tu rol como presidente de HIMSS, sé que tuvieron una conferencia recientemente. ¿Qué es HIMSS en propiedad y qué vimos en esa conferencia? Pues mira, primero que todo, HIMSS es, la organización se llama Health Information and Management Systems Society, nombre grandísimo. Es la organización de tecnología de salud más grande que hay en el mundo. Tenemos sobre 110,000 miembros a nivel global. Tengo el privilegio de estar presidiendo el capítulo de Puerto Rico, que somos aproximadamente unos 200 miembros localmente. Pero es toda una iniciativa alrededor de profesionales de la industria de la salud, específicamente en el área de tecnología, que tenemos un foro en común para ayudarnos a seguir formándonos y a seguir llevando el mensaje de adopción de tecnología con el fin de mejorar las condiciones de salud del paciente. O sea, cómo mejorar la calidad de tratamiento a través de la utilización de la tecnología correctamente. Y es un campo donde vemos muchos profesionales de informática en la salud en per se, pero también veo mucho clínico que quiere ir a esta conferencia, quiere participar y aprender de todo esto. Y eso me parece bien interesante porque así debe ser, que todos se complementen. No, y es que realmente a la hora de la verdad, la persona que estudió una carrera clínica, sea medicina, tecnología médica, no necesariamente tiene el background tecnológico y hoy en día, para bien o para mal, todo requiere que tenga cierto dominio, así que el tener un foro que promueva esto, pero lo promueva utilizando mejores prácticas, que no sea meramente hablar, sino aquí hay herramientas, aquí hay los recursos para cómo se hace esa adopción, cómo se evalúan los productos y cómo se supone que llegues a este punto final, que es el punto de beneficio. Pues el promover ese tipo de recursos para los médicos y para estos profesionales le da una ventaja a la hora de lo difícil que es la toma de decisiones y más aún la inversión, porque todos sabemos la tecnología cuesta y lo que tú quieres evitar es utilizar recursos limitados en algo que no te dé el resultado que estás buscando al final del día. Entendido. Tenemos una imagen que queremos mostrar en cuanto a qué es la medicina
con data o qué podemos a veces pensar que es la medicina con data, porque hay un elemento aspiracional en todo esto, de dónde queremos llegar con la informática, dónde estamos y qué cosas estamos viendo. Por ejemplo, este tipo de imagen, qué tipo de pensamiento provoca cuando lo vemos, qué podemos estar describiendo aquí sobre informática en salud. Entonces, aquí tenemos en pantalla, son estos médicos viendo esta información que podemos asumir puede desprenderse de un récord médico de paciente, puede ser algún tipo de healthcare analytics, un analítico de data de calidad. ¿Qué puede pensar el paciente o qué es un ejemplo de lo que sucede en cuestión de informática de salud cuando estamos en esa fase que quizás se relaciona un poco a lo del récord médico electrónico que mencionabas al principio? Todo remonta, primero hay que entender que informática clínica, si lo queremos ver así, es un conglomerado de distintas materias. Tiene ciencias de datos, tiene propiamente medicina, y tienes una cantidad de recursos que se unen para convertir lo que antes era un papel que residía estático en un récord, en algún anaquel en la oficina médica, ahora es algo que tiene vida. El poder tener acceso a datos en formato digital permite que tú puedas ahora empezar a mirar patrones, tú puedas mirar progresión de eventos y puedas mirar también lo que queremos, que es el outcome, el producto de ese proceso de tratamiento y cómo acortar la toma de decisiones para poder llegar de la forma más lineal y más eficiente al bienestar del paciente, pudiendo ver poblacionalmente, pudiendo ver tal vez en la práctica tuya, por grande o pequeña que sea como médico, el cómo ahora lo que antes era meramente la intuición de la carrera que estudian de medicina, pues ahora es eso apoyado con data. Y la informática permite poder hacer ese tipo de análisis, ni siquiera entrando en inteligencia artificial, puramente análisis de datos. Que vamos a llegar a eso, pero sí, exacto, es ver esa información que está en el récord médico y comenzarla a mostrar de una manera accionable. Más accionable. Tenemos una segunda imagen y la idea es que las personas, esta es ya la imagen más tradicional de lo que Sí. uno es la más aspiracional, y esto es lo que el récord médico electrónico es hoy en día. Sabemos que como médicos hay muchas cosas que nos gustan de este récord médico electrónico, otras que no nos gustan tanto. Hay distintas compañías que pueden hacer un elemento mejor que otro. Hay muchos temas de interoperabilidad, hay muchas cosas pasando en todo esto. ¿Cuál es el estatus de récord médico electrónica? ¿Cuáles han sido unos aciertos? ¿Qué cosas todavía nos queda por trabajar? ¿Qué pudieras decir si le fuera a dar un snapshot a la audiencia? Pues mira, la mayoría de la comunidad médica hoy por hoy en Puerto Rico y Estados Unidos ya tiene de alguna forma u otra implementado un sistema de récord médico electrónico. Eso es un hecho. Los profesionales de tecnología de salud hemos buscado que se haga la mejor adopción posible. Yo creo que todavía hay espacio para mejorar en eso. También los sistemas tienen mucho todavía. Los médicos por muchos años la sensación era convertiste al médico en un personal de entrada de datos y perdiste el tacto humano, perdiste el poder tener la interacción con el paciente porque, de nuevo, no estudiaron tecnología, así que para ellos esto es algo que es incómodo y se les hace más tedioso y se pierde la experiencia con el paciente. Ahora mismo muchas de las implementaciones nuevas no están yendo tanto a pedirte más información, sino a mejorar tu experiencia con el sistema para que tú le puedas devolver la experiencia al paciente. Que eso es un gran paso porque ahora pues permite volver a recuperar un poquito de esa relación médico-paciente que muchos de nosotros sentíamos que se estaba perdiendo. También tenemos una ayudita ahí con la inteligencia artificial en todas estas transcripciones en que podemos, en cuestión de voz, poner aquí no solamente una grabadora, sino una transcripción y una transcripción inteligente. Que creo que eso, si lo usamos correctamente, pues puede devolvernos un poco más de esa relación tradicional con el paciente, más que una persona entrando a la computadora todos estos datos mientras hablamos. La parte, hay que entender de la perspectiva de paciente, pues uno está buscando el bienestar de uno. El médico tiene una sombrilla grandísima de cumplimiento. Dentro de esos
10 minutos, 15 minutos que esté pasando contigo, hay una lista de cotejo grandísima de cosas que tiene que hacer, que el gobierno es lo que entiende que es lo más prudente y lo mejor para el paciente, pero inevitablemente crea fricción en esa experiencia. Y eso como pacientes nosotros no necesariamente lo entendemos. Y esto lo voy a decir yo, porque no lo dices tú, pero a veces la parte, mientras más podemos hacer con el récord médico electrónico, más los reguladores, entiéndase gobierno, la aseguradora, pues más piden. Y es natural, ¿verdad? Porque ven que se puede hacer, pero pierden el tracto de cuánto entonces el médico está quitando de esa interacción tradicional que queremos proteger, pero entiendo que es una de las preocupaciones. Y estos cambios que están habiendo, como la transcripción inteligente, lo que hace es que le permite, ¿sabes? Tú como médico sabes qué es lo que tienes que documentar. Ahora tú puedes ir hablando en lo que estás interactuando, en lo que estás teniendo el encuentro adecuado con el paciente, pero te estás asegurando de que por el otro lado el aspecto de que la documentación, se capture como tiene que ser, y si es inteligente inclusive te puede dar recomendaciones, te puede dar ahí entra el aspecto de interoperabilidad, que no es otra cosa que meramente conectar distintos sistemas entre ellos. Tú puedes tener ahora la capacidad de saber qué medicamentos el paciente está tomando, aunque el paciente no se haya acordado de decírtelo. Órdenes de laboratorio, enviarlas al momento, que muchas personas hoy en día ya eso casi lo dan por hecho, pero puedes tener la oportunidad de también agilizar otros procesos administrativos y clínicos por igual, conectando entre sistemas para poder entonces, la meta final tiene que ser que la data se pueda mover al mismo ritmo que el paciente se mueve en su proceso de cuidado. Hoy día no hemos llegado a ese punto, pero a lo que se mueve todo es cómo garantizar que si el paciente vino de oficina médica a hospital y de hospital regresó a su casa y después va a sus citas de seguimiento, que la data clínica de todo lo que pasó en ese proceso se esté moviendo a la misma velocidad o hasta más rápido que el paciente. Porque entonces eso mejora la experiencia de uno. Entiendo. Y entrando un poquito más específico, quiero mostrar una imagen de lo que va a ser la continuación de esta conversación sobre específico la patología o los cambios que podemos estar viendo, donde esta tecnología o lo que es la informática de salud se va a ir viendo en los campos específicos como la patología siendo un ejemplo. Si tenemos la imagen para mostrar y explicar un poquito, aquí está el video de ese proceso de patología que quiero hablar contigo en más detalle en un segmento, pero ¿qué está pasando en la informática de salud en cuanto a esos campos como patología? Y háblanos un poquito de tu rol profesional, danos un adelanto de lo que estás haciendo con esto y entonces en el próximo segmento hacemos un deep dive en esa tecnología. Excelente. Pues yo tenemos una compañía llamada Syndio. La compañía se dedica a desarrollo de software particularmente y nos enfocamos mucho en lo que es la patología, porque tenemos también un laboratorio llamado CorePlus que está localizado en Carolina. CorePlus es el primer laboratorio en las Américas en implementar inteligencia artificial para diagnósticos de cáncer. En el 2020, con la pandemia, tuvimos la bendición de que el volumen bajó tanto cuando estaba todo el mundo encerrado que nosotros pudimos validar e implementar esto a 100% y convertirlo en práctica de rutina. Entonces, hoy en día, muestra biopsia que llega al laboratorio tiene el criterio humano del patólogo, porque el patólogo tiene que ver las laminillas, pero es apoyado en ese proceso por no tan solo el aspecto de digitalizar la laminilla y convertirlo en una imagen que ve en la computadora, sino también inteligencia artificial que le está dando insumos para la toma de decisión del diagnóstico final que lleva el paciente. Y de eso vamos a hablar en el próximo segmento en más detalle. Amigos, al regreso van a descubrir cómo la tecnología detrás de un hospital y cómo esta tecnología puede marcar la diferencia en cada etapa del cuidado del paciente. Hablaremos sobre ciberseguridad, así que sigan disfrutando de Línea Directa con el doctor Leo Valentín.
Gracias por continuar con nosotros en Línea Directa. Recuerden seguirnos a través de las plataformas digitales y redes sociales de Tele 11 y Línea Directa. Ahora nos adentramos en el funcionamiento de los hospitales para conocer cómo la informática mantiene conectados los procesos, el personal médico y la información del paciente. Nos acompaña Rubén Guzmán, especialista en informática hospitalaria. Rubén, un placer tenerte aquí. Gracias. Para hablar un poquito sobre esa informática específicamente en el contexto clínico, hospitalario, oficina, y qué experimenta el paciente o qué está pasando tras bastidores cuando el paciente llega, ya sea a una sala de emergencia, y cómo estos sistemas de informática están comunicándose y qué está pasando en el background. Bueno, pues ha cambiado mucho, el paciente ya interactúa directamente desde que llega a una sala de emergencia con la informática. Los registros son electrónicos, antes se anotaban en un papel, ya se hace el registro electrónico y donde ya el paciente empieza a poner su condición interactuando con la tecnología. No tiene que hablar necesariamente con nadie, sino que es todo a través de un sistema de información que integra ya enseguida con el personal de registro, donde de ahí pasa automáticamente al sistema de triage. Depende de lo que salga ahí, el médico lo puede ver inmediatamente. Que esos vitales de triage quedan en el sistema y ya el médico puede tener un alerta, por así decirlo, desde el punto de vista de informática. Banderas, si el paciente anotó que tenía dolor de pecho, pues ya va por encima. Todo esto, hasta ese momento, sin intervención. Toda la informática tomando decisiones y priorizando el cuidado que se le va a dar a ese paciente. Y hemos visto cómo esto sigue evolucionando, cada vez estamos colocando más confianza en estos sistemas y ya más habilidad de los dispositivos que se pueden realizar con esto. Pero hay otro ángulo de ciberseguridad, de cómo entonces protegemos lo que tenemos, y sé que es un tema que te apasiona mucho, es un tema que has trabajado mucho, y los hospitales en todo el mundo, pero particularmente en Puerto Rico, en la historia reciente, pues han sido víctimas de muchos ataques. ¿Qué pasa por tu mente en esa preparación de sistemas que hemos aprendido con el paso del tiempo, y qué cosas están en tu mente siempre desde el punto de vista de esa seguridad, de proteger esa información del paciente, y no solamente eso, sino el proceso, que muchas veces los hospitales dependen de tener estos procesos activos? Hay unos mecanismos para lo que se llama ese tiempo donde hay alguna interrupción, pero son protocolos verdaderamente de emergencia. Así que en la medida que no se tengan que usar esos protocolos de emergencia, se prefiere ese proceso electrónico. Eso es una gran responsabilidad. ¿Qué pasa por tu mente en cuanto a eso y qué cosas puedes compartir con el público? A nivel del departamento, de los departamentos de informática en todos los hospitales, es una responsabilidad bien grande, porque ya no se trata nada más de proteger computadoras, impresoras, cosas electrónicas. Está envuelta la vida de los pacientes. Informática toma un rol en el cuidado de esa información clínica que necesita el médico, que necesitan los técnicos, los enfermeros, para poder hacer su trabajo. Y toma esa importancia, donde somos los custodios y los protectores de esa información. ¿Qué pasa? Los hospitales se han convertido en el objetivo de los atacantes. Han visto, los hospitales trabajan 24/7, tienen información financiera, información de pacientes importantes, y ellos lo saben. Un hospital no se puede dar el lujo de estar down porque el médico necesita la información. Tenemos una imagen más o menos de lo que puede representar esto en cuanto a la ciberseguridad, y mencionas algo que para mí es bien importante. Obviamente en los procesos en la banca, la parte financiera, pues se distingue también por una seguridad, con la diferencia de que aquí, además de la información, que es muy valiosa, también está ese encuentro. Como podemos ver en esa imagen, pues
pues tenemos el encuentro médico-paciente, trae unos monitores, cuántas de estas cosas están conectadas al sistema de una manera directa o indirecta, desde los puntos de vista de los medicamentos. Cada vez hay distintos tipos de herramientas que pueden estar conectados a un network, a la web, por así decirlo, y son elementos que tienen una superficie de ataque más amplia a veces que ninguna otra compañía o industria, porque son distintos procesos. El proceso hospitalario, como bien mencionaba, incluye esa parte donde el paciente hace ese triage, está en sala de emergencia, pero luego puede estar en piso, en los wards, después puede estar en sala de operaciones. O sea que es un proceso bastante diverso y toda esa área hay que protegerla para que ese funcionamiento se mantenga a un nivel óptimo. Claro, y uno de los puntos es la seguridad en un hospital conlleva los mismos riesgos que tiene, como dijiste, pues, la banca, con la diferencia de que hay vidas envueltas. Los costos de esa seguridad son los mismos, pero no tienen el mismo presupuesto un hospital. Sí, los márgenes son más pequeños que otras industrias y tienen esa responsabilidad igual o mayor que esa industria. Los equipos y los sistemas de seguridad son bien onerosos, mantenerlos, adquirirlos y estar pendiente. Como tú decías, por la mañana uno lo primero que hace es mirar, ¿verdad?, su superficie, los logs de los sistemas de seguridad y ver nada más la cantidad de ataques que genera, que vienen a un hospital, que nos protegemos de ellos, pero están ahí. Agobia, porque en algún momento puede algo pasar si uno no está pendiente. Sí, un comentario editorial en cuanto a eso es que vemos, como mencionábamos, todo lo que podemos hacer con la tecnología, pero también vienen nuevos requisitos y estos requisitos de integraciones que son muy útiles algunas veces. A veces las aseguradoras quieren tener eso porque son mandatos federales, pero también cada interacción, o sea, cada integración es una conexión al exterior. Y entonces estamos abriendo más conexiones y a veces esa carga se pone no solamente en el hospital, también se pone en el paciente. Entonces también hay una cuestión de autonomía del paciente. Ahora, con todas estas integraciones, las aseguradoras quieren saber cuándo el paciente entra al hospital y cuándo el paciente sale al hospital. Y todas esas cosas, pues toda la data se pide por algo, ¿verdad? Y una de las preocupaciones de autonomía del paciente es ¿qué hace la aseguradora con eso? Alguien puede decir, pues mira, solamente son análisis financieros, de eficiencia, todas esas cosas, pero también hay una presión implícita de esa relación donde el paciente está en el hospital, la aseguradora quiere saber cuándo se le da de alta o quiere que lo dé de alta antes, y todas esas presiones, a veces sin las responsabilidades que tiene el clínico, pues se van dando en el ecosistema, y más que una crítica es algo que está pasando y que creo que tenemos que ser prudentes de cómo esa información del paciente, en la medida que todos estos sistemas tengan más información del paciente, cómo la van a proteger, no solamente para salvaguardarla, pero sino para proteger la autonomía del paciente mientras va haciendo sus decisiones médicas. Así que queremos fomentar eficiencia, la seguridad, pero confidencialidad, sin perder esa parte de confidencialidad y autonomía para el paciente. Así que yo creo que como profesionales tanto de la informática de salud como los profesionales clínicos tenemos esa responsabilidad de seguir llevando ese mensaje, de buscar un balance donde los beneficios sean más que los posibles riesgos. Así que claro, muy agradecido de eso. Hacemos una pausa, pero al regreso continuamos con un análisis sobre los retos, los beneficios y el futuro de la tecnología aplicada al cuidado de la salud. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos la conversación con Joan Pérez Pinilla, presidente de HIMSS Puerto Rico y líder en transformación digital de los servicios de salud. Joan, hablábamos un poco sobre específicamente la patología y qué está sucediendo desde el punto de vista de informática, pero aquí sí, también la inteligencia artificial tiene un rol y estamos viendo cómo esto está cambiando en este campo. ¿Qué está pasando? Pues mira, es un proceso de transformación bien interesante. La patología no se había reinventado
décadas, y de momento entra esta capacidad de poder convertir la laminilla que tradicionalmente ponías bajo un microscopio, convertirla en una imagen. Eso abre las puertas a muchas cosas. Número uno, el microscopio históricamente es incómodo, es una luz que le está dando directo al profesional a los ojos, y eso va dañándole la vista con el paso del tiempo o la cansa. Pero también está el aspecto de que ahora al tener una imagen digital tú puedes tener estos algoritmos que están haciendo estudios, haciendo fórmulas matemáticas, haciendo reconocimiento de patrones de una forma donde lo que inclusive el ser humano no tiene la oportunidad de calcular o de identificar, esta herramienta le puede proveer esa visibilidad o proveerle ese dato para que el diagnóstico sea tanto más preciso. Lo que efectivamente debería redundar en que los falsos negativos, ese margen de error donde se pierde la oportunidad de atender un cáncer a tiempo, lo estemos llevando lo más cercano a cero posible. Hablábamos fuera de cámara que son como dos elementos. Podemos hacer lo que hacíamos antes, lo hacemos más rápido gracias a esta tecnología, y cosas que antes no se cuantificaban, pues se pueden ir cuantificando. Correcto. Y esa información está ahí para el médico, que puede ser útil, y ustedes han visto que es útil en una serie de factores. Cuando yo trabajaba con la compañía NVIDIA, estábamos viendo cómo esto se estaba desplegando, tanto en la radiología como en la patología, y veo mucha analogía en cuanto a eso. Tenemos un video que muestra cómo este proceso en patología se desenvuelve. ¿Qué estamos viendo ahí? Bueno, ahí lo que estás viendo inclusive es el futuro de la patología. Hoy en día la laminilla es una imagen estática. Lo que estás viendo ahora mismo es un proyecto que estamos corriendo en Corplos, donde esto es investigación puramente. El tejido se está digitalizando en 3 dimensiones, tejido completo, y el patólogo entonces puede visualizar ese tejido y poder hacer un diagnóstico sin tener que cortar el tejido. Aquí yo siempre uso la analogía del carnicero que lasquea el jamoncito. Pues en lugar de que se diagnostique con una lasquita de jamón, ahora puede diagnosticar tejido completo, digital, y utilizar inteligencia artificial para ello también. Excelente, Joan, gracias por ese preview y esa información. Bueno, amigos, hoy conocimos cómo la tecnología se ha convertido en un aliado del cuidado de la salud. Detrás de cada cita, cada resultado, cada orden médica y cada proceso hospitalario existe un sistema que permite que la información llegue de forma segura y oportuna. Agradecemos nuevamente a Joan Pérez Pinilla y a Rubén Guzmán por compartir sus conocimientos y ayudarnos a comprender cómo la transformación digital impulsa un sistema de salud más conectado, seguro y centrado en las personas. Gracias por acompañarnos en Línea Directa. Los esperamos en nuestro próximo programa.